Cuando acepté instalar una cámara para vigilar a mi hija mientras dormía, jamás imaginé que terminaría deseando no haberlo hecho. Mi nombre es Daniel Carrillo, tengo 36 años y vivo con mi esposa Laura y nuestra hija Emilia, de apenas 2 años, en una casa de una tranquila colonia de Querétaro. Al menos eso creíamos. Todo comenzó una tarde de septiembre, cuando Laura consiguió un nuevo empleo. El horario era complicado y yo también trabajaba casi todo el día, así que contratamos a una niñera. Se llamaba Verónica. Tenía alrededor de 40 años, hablaba con voz pausada y llevaba excelentes recomendaciones tras cuidar niños por más de 15 años. Durante las primeras semanas todo marchó perfectamente. Emilia dejó de llorar, la casa permanecía impecable y Verónica siempre enviaba fotografías de la niña jugando o durmiendo. Era demasiado perfecta. Tal vez por eso nunca sospechamos nada. Hasta que una madrugada Laura me despertó. ¿Escuchaste eso?, preguntó. La risa, dijo. Guardamos silencio. No había absolutamente ningún ruido. Fue un sueño, respondí. Laura no parecía convencida. Juraría que escuché a Emilia riéndose, insistió. Miré el reloj, eran las 3:17. Fui al cuarto de mi hija. Dormía profundamente. La habitación estaba completamente oscura, salvo por la pequeña luz del monitor de la cámara sobre una repisa. Regresé a la cama pensando que todo había sido cansancio. No imaginaba que aquella hora, las 3:17, volvería a repetirse una y otra vez. En los días siguientes empezaron cosas difíciles de explicar. Los juguetes aparecían acomodados en círculos perfectos y el oso de peluche siempre amanecía mirando hacia la puerta. Una noche encontré la mecedora moviéndose sola. Pensé en una corriente de aire. Pero todas las ventanas estaban cerradas. No le di importancia hasta que Verónica hizo un comentario extraño. Su hija habla mucho mientras duerme, dijo. Con ustedes no, agregó, bajando la mirada. Aquella noche decidí revisar las grabaciones de la cámara. Solo por curiosidad. Nada fuera de lo normal en las primeras horas, Emilia jugando, Verónica leyéndole cuentos, la siesta. Después apareció un registro marcado exactamente a las 3:17 de la madrugada. No entendía por qué la cámara había grabado si solo se activaba con movimiento. Reproduje el video, la habitación permanecía completamente inmóvil, en silencio absoluto. 1 minuto, 2, nada. Estuve a punto de cerrar el archivo cuando Emilia abrió los ojos. No lloró. No llamó a nadie. Simplemente se incorporó lentamente y miró directamente hacia una esquina del cuarto. Y comenzó a sonreír. Sentí un escalofrío. Era una sonrisa demasiado amplia para una niña tan pequeña. Después levantó la mano, como saludando a alguien. La cámara no registraba ninguna persona. Solo el rincón oscuro. Entonces Emilia dijo claramente, ya vino. Retrocedí el video, subí el volumen, volví a escucharlo, ya vino. Mi hija apenas podía pronunciar frases completas de día. Pero aquella voz era perfectamente clara. Emilia movía la cabeza lentamente, como siguiendo a alguien que caminaba alrededor de la cuna. Sus ojos nunca dejaban ese rincón. De pronto empezó a reír. No era una risa infantil. Sonaba forzada, vacía, como si alguien la estuviera obligando. Entonces la imagen presentó una interferencia. Rayas grises cubrieron la pantalla durante 2 segundos. Cuando el video volvió a la normalidad, Emilia ya no miraba a la esquina. Ahora miraba directamente a la cámara, sin parpadear. Como si supiera que algún día yo estaría viendo esa grabación. Entonces levantó un dedo lentamente y señaló detrás de la cámara. No hacia el lente, sino hacia algo que estaba justo detrás de él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. En ese momento escuché unos pasos en el pasillo de mi propia casa. Miré hacia la puerta del estudio. No había nadie.
Volví la vista a la pantalla. La grabación estaba terminando. Antes de apagarse, un susurro casi imperceptible quedó registrado por el micrófono. No era la voz de Emilia, tampoco la de Verónica. Una voz ronca y femenina decía con claridad: todavía no sabe que también puede verme a mí. La grabación terminó. En ese mismo instante recibí una notificación, movimiento. Permanecí inmóvil frente al monitor. La notificación seguía encendida. Un frío extraño comenzó a recorrerme la espalda. Salí al pasillo. La casa estaba completamente en silencio, solo el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional del techo. Avancé despacio hacia la habitación de mi hija. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta noté algo que nunca olvidaré: la luz del monitor de la cámara parpadeaba sin control. Entré de golpe. Emilia dormía profundamente, respirando con tranquilidad, el oso de peluche entre sus brazos. No había nadie más. Revisé debajo de la cama, dentro del closet, detrás de las cortinas. Nada. Sentí un enorme alivio. Me disponía a salir cuando escuché un pequeño golpe, toc. Venía del monitor de la cámara. Lo observé fijamente. Toc. Como si alguien hubiera golpeado el lente desde el otro lado. Desconecté el aparato de la corriente. La luz se apagó. Respiré tranquilo. Pero apenas di 2 pasos, volvió a encenderse, sin estar conectado. Retrocedí. Arranqué el cable por completo y bajé el interruptor de toda la habitación. La lámpara y el aire acondicionado se apagaron. Sin embargo, la cámara seguía encendida. Aquello era imposible. La desmonté de la pared y la llevé al comedor. La luz permanecía fija. A la mañana siguiente llamé al fabricante. Tras revisar el número de serie, el técnico guardó silencio. Ese modelo dejó de venderse hace casi 8 años, dijo. Su batería interna solo dura 30 minutos sin electricidad, explicó el técnico. La tuve desconectada toda la noche, respondí. Entonces debería estar completamente apagada, dijo él. Colgué sin saber qué pensar. Le conté todo a Laura, esperando que se asustara. En cambio sonrió. Necesitas descansar, dijo. No insistí. Esa tarde Verónica llegó como de costumbre. Pero en cuanto vio la cámara sobre la mesa, palideció. ¿La quitó del cuarto?, preguntó. Sí, respondí. No debió hacerlo, dijo ella. ¿Por qué?, pregunté. Porque ahora ella va a buscar otro lugar desde donde mirar, contestó tras un largo silencio. Antes de irse, abrazó a Emilia, le besó la frente y le dijo en voz muy baja: no le hagas caso si vuelve a llamarte. La seguí discretamente desde la ventana. Verónica caminó hasta la esquina, pero nunca llegó a la avenida. Se detuvo frente a un terreno baldío, hablando con alguien que yo no podía ver. Unos segundos después desapareció detrás de unos árboles. Salí, crucé la calle, llegué al terreno. No había nadie. Solo tierra húmeda y un olor insoportable a ropa vieja. Al regresar decidí revisar nuevamente las grabaciones. Había un nuevo archivo, nadie lo había activado, fechado esa misma tarde. La habitación estaba vacía, Emilia estaba jugando en la sala con Laura, yo mismo las había visto. Sin embargo, la cámara seguía grabando. Pasó 1 minuto, luego 2. Entonces una sombra apareció lentamente desde el interior del closet. No caminaba, se deslizaba. Su figura era completamente negra, alta, delgada, con los brazos exageradamente largos. La imagen perdió definición. Cuando recuperó el enfoque, aquella figura ya estaba frente a la cámara. No tenía rostro, solo una piel gris completamente lisa. Levantó lentamente una mano y colocó un dedo sobre donde deberían estar sus labios, como pidiendo silencio. Después giró la cabeza hacia la puerta del cuarto. En ese instante escuché a Emilia reír desde la sala. La figura pareció escucharla también y comenzó a caminar hacia la salida.
pero justo antes de desaparecer, la superficie lisa de su cara empezó a deformarse, como si algo quisiera abrirse desde adentro. La piel se rasgó lentamente. Y apareció el rostro de una mujer, pálido, con los ojos completamente blancos y una sonrisa imposible, tan amplia que llegaba casi hasta las orejas. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer de una vieja fotografía que había encontrado días antes en un cajón olvidado de la casa. Una fotografía tomada más de 30 años atrás, mostrando a la mujer de pie frente a esa misma habitación, sosteniendo en brazos a una niña. En la parte trasera había una frase escrita con tinta descolorida: ella nunca se fue, solo estaba esperando que otro niño durmiera aquí. No pude dormir el resto de la noche. La fotografía permanecía sobre la mesa mientras yo la observaba una y otra vez, buscando una explicación lógica. A la mañana siguiente visité a don Ernesto, el vecino más antiguo de la colonia, que vivía frente a nuestra casa desde hacía más de 40 años. Cuando le mostré la fotografía, su rostro perdió el color y sus manos comenzaron a temblar. Esa mujer se llamaba Clara, dijo. La dueña de la casa antes de que la remodelaran. Había trabajado como niñera. Todos los niños de la colonia la adoraban. Hasta que ocurrió la tragedia. Una madrugada desapareció una niña de 2 años. Nunca encontraron su cuerpo. La policía sospechó de Clara, pero jamás pudieron demostrar nada. Una semana después, ella también desapareció. No dejó cartas, no se llevó ropa. Simplemente se esfumó. Nadie quiso comprar la casa durante años. Las familias que llegaban se marchaban pronto, siempre decían escuchar a una mujer cantándole a un niño durante la madrugada. A las 3:17. Agradecí la información y regresé apresuradamente a casa. Al entrar encontré a Laura llorando. Emilia desapareció unos minutos, dijo, mientras la cambiaba. Entré corriendo a la habitación. Mi hija estaba sentada en la alfombra, jugando con unas muñecas, completamente tranquila. Me arrodillé frente a ella. ¿Dónde estabas?, pregunté. Sonrió. Con la señora, respondió. Sentí que el corazón dejaba de latir. ¿Qué señora?, pregunté. La que vive en el cuarto, respondió con total naturalidad. Dice que cuando ustedes se vayan me enseñará dónde duermen los otros niños, agregó Emilia. El silencio que siguió fue insoportable. Esa misma tarde revisé toda la casa. Golpeé paredes, moví muebles, abrí registros, buscando cualquier cuarto oculto. Después de casi 2 horas encontré algo extraño. El closet de la habitación tenía el fondo unos centímetros más corto de lo normal. Empujé con fuerza la madera. No se movió. Volví a intentarlo. Entonces escuché un crujido y una parte del panel se abrió lentamente hacia adentro. Detrás había un estrecho pasillo cubierto de polvo. Un olor a humedad y tierra vieja salió de inmediato. Encendí la linterna del teléfono. El corredor apenas permitía pasar de lado. Al final había una pequeña puerta de madera con un viejo candado oxidado. Lo rompí con un martillo. La puerta se abrió con un chirrido insoportable. Lo que encontré adentro hizo que el aire abandonara mis pulmones. Era un cuarto diminuto, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con decenas de dibujos infantiles, casas, muñecos, árboles y una mujer de brazos muy largos. En una esquina había juguetes antiguos cubiertos de polvo, un caballito de madera, un sonajero, un oso de felpa desgastado. Pero lo peor estaba en la pared del fondo, decenas de rayas marcadas con carbón, como las que hace un prisionero para contar los días. Debajo podían leerse varios nombres escritos con letra infantil, algunos casi borrados, otros perfectamente legibles. Conté 16. El último nombre era reciente, no estaba cubierto de polvo, las letras parecían recién escritas: Emilia. Sentí un mareo y retrocedí varios pasos. Entonces escuché una voz muy cerca de mi oído: llegaste demasiado temprano. Giré de inmediato. No había nadie. Pero la puerta por la que había entrado acababa de cerrarse de golpe. El cuarto quedó completamente oscuro.
Y desde el otro lado de la pared comenzó a escucharse el llanto de varios niños al mismo tiempo. La oscuridad era absoluta. Intenté encender la linterna de mi teléfono, pero el aparato no respondía, como si la batería hubiera muerto de golpe. El llanto continuaba. No era un solo niño, eran muchos. Entre todos se escuchaba una voz infantil repitiendo, no abras, no abras, no abras. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Laura, ábreme, grité. Nadie respondió. El aire comenzaba a sentirse pesado, respirar era cada vez más difícil. Entonces un sonido distinto rompió el coro de los niños, una canción de cuna, la misma que Laura le cantaba a Emilia desde que nació. Pero Laura jamás estaba en esa habitación. Después de varios segundos, la puerta se abrió sola. Salí casi tropezando y caí al piso del closet, respirando con desesperación. Cuando levanté la vista, Laura estaba frente a mí. «¿Qué haces ahí metido?», preguntó.